Bueno, luego de la expulsión de los japoneses, aparentemente Indochina va a lograr su independencia, pero esto no va a ocurrir, porque los franceses van a tratar de retomar el poder pleno en Indochina, y es así que se inicia una larga guerra entre el movimiento del Viet Minh y Francia. Esa guerra se conoce como la Guerra de Indochina. Esa guerra va a terminar el año 1954 con una serie de acuerdos, ¿no?, que se desarrollan en Ginebra. Y lo más importante de esos acuerdos es la división, en este caso de Indochina, en Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Laos y Camboya. De esa manera entonces la antigua colonia francesa queda dividida. Hay un contexto además en el cual estamos ya en plena Guerra Fría, así que Vietnam del Norte, apoyado por los comunistas, tanto de la Unión Soviética como de China, y Vietnam del Sur, apoyado por los Estados Unidos, van a iniciar un proceso de competencia económica, política y militar para demostrar que los modelos que ambos representan de alguna manera es mucho mejor para lograr salir del subdesarrollo. Eso en el contexto de la Guerra Fría. Pero esa es la forma, digamos, cómo culmina finalmente lo que se conoce como el proceso de independencia o de descolonización de Indochina. Bueno, vamos a ver ahora un segundo tema importante del siglo XX, de la historia universal, que es la llamada Revolución China. La Revolución China es un proceso bastante largo y complejo. Se inicia poco antes de la Primera Guerra Mundial y termina después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene varias etapas, tiene varios acontecimientos, tiene varios liderazgos que van surgiendo a lo largo de este proceso, pero fundamentalmente hay que entender la Revolución China como un proceso a través del cual China deja de lado lo que había sido hasta ese momento una sociedad de carácter casi feudal, con un gobierno de carácter monárquico, y se convierte en una sociedad de tipo pues comunista, dominada por un partido político, ¿no?, un solo partido político, y que abraza en este caso una versión de lo que viene a ser el comunismo. Entonces, vamos a explicar ahora un poco cómo es tanto las causas como las etapas de lo que viene a ser la Revolución China. Tenemos ahí las causas. Una primera causa de la llamada Revolución China es el debilitamiento de la dinastía, ¿no?, Qing, o la dinastía Manchú, que en esos momentos gobierna China. El último emperador de China era un niño, en este caso llamado Puyi, representante de la dinastía Qing, que en el momento en el cual se va a iniciar la revolución, hacia 1912, prácticamente está secuestrado por un entorno familiar que es el que toma las decisiones. Así que en realidad la forma de gobierno de carácter imperial está desgastada, está desprestigiada, pero fundamentalmente ya no tiene poder en términos de relacionarse realmente con los grupos que manejan a lo largo de todo el territorio chino la administración de justicia, el ejercicio de la fuerza, el control de la economía, etc. Es como una especie de poder formal que se mantiene en la figura del emperador, en este caso el emperador niño, pero en la práctica ya no representa ningún poder real. Una segunda causa tiene que ver con la dominación a la cual China había sido sometida desde el siglo XIX por parte de diversas potencias europeas. Los ingleses, los americanos, los alemanes, los japoneses, reiteradamente, desde más o menos 1840 en adelante, habían logrado por la fuerza arrebatar una gran cantidad de beneficios, una gran cantidad de exoneraciones para ingresar con todas las ventajas del caso al mercado chino. La guerra del opio, por ejemplo, es uno de los acontecimientos tal vez más conocidos de este proceso de control militar y comercial de las potencias imperialistas sobre los chinos. Una tercera causa tiene que ver con la explotación campesina, ¿no? Es decir, el caso de China era un país eminentemente rural, con millones de personas que fundamentalmente vivían del trabajo en el campo, pero que tenían que tributar y estaban bajo el dominio de una extensa oligarquía que controlaba el país. Esa situación de explotación que generaba pues hambruna y la exclusión justamente de estas personas también de alguna manera iban a contribuir al tema del estallido revolucionario. Y una cuarta causa de la Revolución China es justamente ya en sus fases finales el proceso
de inicio de la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética van a contribuir después de la Segunda Guerra Mundial a azuzar de alguna manera más las tensiones, las rivalidades ideológicas entre los nacionalistas y los comunistas chinos que habían estado en conflicto desde décadas anteriores al inicio de la Segunda Guerra. Entonces, esas son las 4 causas que hay que tomar en cuenta para entender la Revolución China. Ahora, la revolución tiene 2 etapas muy marcadas. Una etapa que se conoce como la etapa nacionalista, que es una etapa en la cual los principales líderes de la revolución son aquellos que están muy vinculados al ejército, aquellos que apuestan en este caso por la formación de un sistema de carácter republicano y aquellos que tienen cierta relación, cierto apoyo con los Estados Unidos. Y hay una segunda etapa, que es la etapa comunista, donde los líderes y las organizaciones que de alguna manera tienen mayor fuerza son aquellas que están apoyadas por la Unión Soviética y aquellas que apuestan por la formación de un régimen concentrado en un partido político con ideas como por ejemplo la colectivización de la propiedad, entre otras cosas. Veamos algunos detalles de este proceso, ¿no? En 1912, uno de los principales líderes de carácter republicano, nacionalista en China, que es el doctor Sun Yat-sen, que había fundado una organización política llamada el Kuomintang o Partido Nacionalista, inicia una serie de levantamientos que finalmente van a llevar al derrocamiento del emperador Puyi. Es en esos momentos entonces que la monarquía es dejada de lado y se establece un sistema republicano. Sin embargo, conforme van pasando los años y ya entrando en la década del 20, el liderazgo del Kuomintang va a caer en los sectores mucho más vinculados a las militares. En 1926, Chiang Kai-shek, un importante general con muchos vínculos con los Estados Unidos, va a ser el principal líder político de la China, digamos, convertida ahora en una república. Sin embargo, en general la transformación del país no se va a sentir. La situación en este caso de los campesinos va a seguir siendo bastante, digamos, sometidos a una explotación muy fuerte y por eso hay un sector de los republicanos que van a comenzar a radicalizarse y van a ser aquellos que están dirigidos por Mao Zedong. Este es el ala, digamos, más radical, más comunista de los revolucionarios que a partir de 1927 prácticamente se independizan y forman una línea de acción diferente. Sin embargo, las ya tensiones, enfrentamientos entre nacionalistas dirigidos por Chiang Kai-shek y comunistas, en este caso dirigidos por Mao Zedong, de alguna manera van a cesar cuando en 1937 el país es invadido por los japoneses. Se dejan de lado mientras dura la ocupación japonesa de una zona de China conocida como Manchuria. Viene la Segunda Guerra Mundial, van a seguir luchando contra los japoneses, ¿no? Pero cuando la Segunda Guerra Mundial termina en 1945 y Japón es derrotado, se intenta por parte de las superpotencias de ese momento, que son la Unión Soviética y los Estados Unidos, que tanto nacionalistas como comunistas de alguna manera puedan zanjar sus disidencias de forma pacífica. Esto no se logra e inmediatamente se inicia una guerra civil, una nueva etapa de la guerra civil que va del año 45 hasta el año 48, ¿no? Cuando los nacionalistas son derrotados, son expulsados del continente, se van a tener que refugiar en una isla cerca a China conocida como Formosa, después llamada Taiwán, donde se va a fundar la República Nacionalista China y en el continente al año siguiente se va a formar la República Popular China o la China Comunista. De esa manera entonces termina la Guerra Civil China. Como consecuencia importante es la aparición pues, de una nación, ¿no?, extensa en el continente asiático, que es la China popular o la China comunista, que el día de hoy, como todos sabemos, es una importante económica y políticamente y militarmente nación en el mundo. Otro caso importante en el siglo XX es el de Cuba, fundamentalmente la Revolución Cubana. ¿Quién no ha oído hablar en este caso de la Revolución Cubana? Vamos a explicar ahora algunos detalles de este acontecimiento. Se le da el nombre de Revolución Cubana al proceso a través del cual
en 1960 los revolucionarios o barbudos, como en esa época se le llamaba por parte de la prensa internacional, dirigidos por Fidel Castro, van a tomar el poder en la isla. Y van a establecer poco tiempo después el primer régimen comunista en América Latina. ¿Cómo ocurre esto? Para eso hay que ver las causas. Hay tres causas que hay que tener en claro cuando hablamos de la Revolución Cubana. La primera de ellas es la dictadura de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue un sargento del ejército cubano que desde los años 20 comenzó a tener mucho poder y mucha influencia dentro del ejército y finalmente va a llegar al poder, ¿no? Desde los años 30 y en reiteradas ocasiones va a ser presidente, va a ser dictador en este caso, de Cuba. Apoyado por los Estados Unidos, se va a mantener fundamentalmente por que va a favorecer mucho las inversiones de los capitales norteamericanos en la isla. Entonces, Cuba y Estados Unidos han establecido una relación pues casi neocolonial, donde los Estados Unidos durante los años 20, 30, 40, 50 es la nación que domina económica y hasta cierto punto de vista políticamente a través de Fulgencio Batista la economía y la sociedad cubana, ¿no? Ese es un primer elemento que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la Revolución Cubana. Un segundo elemento que tenemos tener en claro es justamente lo que acabo de señalar, pero voy a detallar un poco más, ¿no? Ya dejando de lado un poco la figura de Fulgencio Batista, justamente el imperialismo o el neoimperialismo económico y político de los Estados Unidos sobre Cuba. Cuando uno ve en los años 50 cómo era la economía cubana fundamentalmente giraba en dos grandes rubros. El primero era las grandes extensiones de la zona rural cubana dedicada al cultivo de la caña para ser transformada en básicamente azúcar. Junto a eso también estaban los cultivos del tabaco para todo lo que era la producción de habano. Y el otro gran rubro de la economía cubana giraba en torno a lo que hoy día llamaríamos la industria de la diversión, del ocio. En Cuba había una gran cantidad de hoteles, había una gran cantidad de casinos, de centros nocturnos, de centros de diversión, ¿no? Muchos de los cuales pertenecían incluso a la mafia norteamericana. Todo esto obviamente con el apoyo, con el beneplácito del gobierno cubano. En concreto, en realidad era que la economía cubana estaba controlada casi en su totalidad por las inversiones legales e ilegales norteamericanas, ¿no? Eso en buena medida era favorecido pues, por la cercanía geográfica que hay entre los Estados Unidos y la isla. Y una tercera causa de la Revolución Cubana va a ser que desde inicios de los años 50 en Cuba va a comenzar a surgir una serie de movimientos, de líderes que van a luchar en favor del proceso de independencia. Especialmente esos movimientos lo que buscan es combatir a la dictadura, democratizar la sociedad cubana y sobre todo abrir el sistema político a mayores opciones, ¿no? No es en este caso, como de repente podríamos pensar, que ya en esos años el socialismo, el comunismo en Cuba tiene fuerza y es el objetivo. En realidad, los grupos socialistas y comunistas en Cuba en los años 50 son una minoría en el marco de un abanico mucho más grande de líderes y movimientos que luchan en favor de derrocar, en este caso, la dictadura de Batista y de sacudirse, en este caso, del dominio norteamericano sobre la isla. Esas son entonces las causas de la Revolución Cubana. El desarrollo de la revolución, hay que recordar que se inicia en 1953, cuando Fidel Castro, un joven estudiante de Derecho, que tiene por objetivo en este caso lograr el derrocamiento de la dictadura de Batista, ha organizado un pequeño movimiento que intenta una acción armada que es la toma de un cuartel militar que es el cuartel Moncada, ¿no? Esta acción finalmente fracasa. Algunos de los acompañantes de Castro en este intento de toma mueren incluso en la acción. Castro es capturado, luego es enjuiciado, ¿no? Y es declarado culpable,
¿no? Él incluso durante el juicio va a verbalizar una frase que luego es bastante recordada. Él dice, bueno, la historia me absolverá. En el sentido que en esos momentos a él lo están condenando, pero que los acontecimientos posteriores seguramente lo van a llevar a otro rumbo, a otro destino, como efectivamente ocurrió. Castro pasa algún tiempo en la cárcel, pero luego la dictadura de Batista, queriendo dar muestras, en este caso, de apertura ante la presión internacional, va a liberar a cientos de presos políticos, entre ellos Fidel Castro, el cual se va a dirigir a México, y en México va a comenzar a reorganizar, en este caso, las fuerzas revolucionarias, donde además se van a sumar otros actores de los acontecimientos futuros, entre ellos tal vez el más importante es Ernesto Guevara, posteriormente conocido como el Che. Es así que desde Veracruz parten en el llamado bote Granma, llegan a la isla e inician lo que se conoce como la lucha en Sierra Maestra desde 1956. Poco a poco van ganando el apoyo de la población, especialmente el apoyo de los obreros, de los campesinos, incluso hasta de la prensa internacional. Como decía al inicio de mi explicación, en la segunda mitad de los años 50, a nivel mundial había una especie de imagen idílica acerca del movimiento revolucionario de Castro, que eran conocidos pues como los barbudos, ¿no? En ese sentido, Castro utilizaba muy bien lo que hoy día llamaríamos pues los medios de comunicación, su imagen mediática, que era básicamente la radio, la prensa, la televisión y el cine. Los acontecimientos bélicos culminan cuando en 1959 finalmente Castro toma el poder. ¿Qué es lo que va a ocurrir posteriormente? ¿No? Que ya los seguidores de Castro en el poder, sin embargo, van a tener muchos problemas para que se reconozca en este caso la legitimidad del régimen, especialmente por parte de los Estados Unidos. Ante esa situación es que Castro poco a poco va a comenzar a tener acercamiento a la Unión Soviética, la cual obviamente estaba muy interesada también en tener cierta presencia en América Latina en el contexto de la Guerra Fría. De alguna manera, esta actitud de los Estados Unidos de no reconocimiento de el poder de facto que en esos momentos tienen los revolucionarios en Cuba es lo que de alguna manera, en alguna medida, lleva a Castro a finalmente asumir el ropaje ideológico de lo que viene a ser el socialismo. Luego de esto pues hay una serie de acontecimientos como es la crisis de los misiles, el desembarco de la Bahía de Cochinos, que vamos a explicar seguramente más adelante, pero aquí respecto a la revolución básicamente señala lo que vienen a ser las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias más importantes de la revolución cubana? En primer lugar, va a haber un gran apoyo por parte del gobierno para la transformación de la sociedad cubana. Se van a implementar una serie de programas de salud, de educación, que van a elevar el nivel de vida en la isla en las décadas siguientes. Una segunda consecuencia es que el régimen cubano va a tratar de exportar la revolución apoyando movimientos de lucha anticoloniales en diversas partes del mundo, tanto en América, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, algunos años después en la fracasada, en este caso, revolución boliviana intentada por el Che Guevara en persona, en el África, por ejemplo, con el apoyo cubano a los revolucionarios de Angola, e incluso en el Asia. Y otra consecuencia es el establecimiento pues, de un partido único que desde ese momento, desde 1959 hasta el día de hoy, gobierna Cuba, ¿no? Lo cual es criticado pues como una especie de dictadura. Bueno, en la práctica ha sido una dictadura porque Cuba pues durante muchas décadas estuvo al mando de una sola persona que fue Fidel Castro, y después de su muerte por su hermano Raúl Castro, que es quien gobierna en la actualidad.